Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La plática que yo les voy a dar acerca del descubrimiento del Pacífico mexicano y su relación con el descubrimiento de la península de California es una historia realmente poco conocida. ¿Sí? Son pocos los historiadores que han tratado el tema de Cortés en el Pacífico, y aquí les voy a mencionar solamente algunos de ellos a lo largo de ese trabajo. ¿Sí? Comenzando con uno de los trabajos pioneros, que es este de el doctor Miguel León Portilla, Hernán Cortés y la Mar del Sur. Posteriormente tenemos también el libro también del doctor León Portilla, sí, publicado en 1989, Crónicas, Cartografía y Crónica del Antiguo California, donde también se aborda un poco este tema. Pero en general es un tema muy poco conocido, del cual hemos realizado algunos hallazgos interesantes, precisamente porque nos ha dado pie para eso. ¿Sí? Para comenzar esta historia hay que ubicarnos en 1492, cuando Colón descubre América. Recordemos que el objetivo de Cristóbal Colón era llegar a las Islas Molucas, las Islas de las Especies, que en aquella época era uno de los mercados a nivel mundial más importantes. Este mercado se había visto interrumpido en 1453 por la toma de Constantinopla por los turcos, y tanto Portugal como España buscaron rutas alternativas para acceder a este mercado y controlarlo. ¿Sí? Portugal se fue por las exploraciones de África, la India, y España decidió aprobar, financiar el proyecto de de Colón, de navegar al oeste, para llegando a los Molucas. ¿Sí? Sin embargo, como sabemos, Colón se topó con una tierra desconocida totalmente, que al principio Colón se creyó que era parte de Asia, y pronto se dieron cuenta de que en realidad era un continente nuevo. Este continente nuevo, sin embargo, en buena parte en los años iniciales se dieron cuenta que era una especie de estorbo para llegar a las Molucas. O sea, las Molucas representaban un comercio a nivel mundial muy importante, por lo cual España le dio prioritaria a su conquista. ¿Sí? Entonces los españoles, cuando se dan cuenta que son tierras que estaban impidiendo el paso hacia las Molucas, decidieron explorar esas tierras nuevas, eh, conquistarlas y colonizarlas. Y para ellos era algo prioritario, porque si no hacían ellos el proceso de conquista y colonización, lo podían hacer los enemigos de España, como era Portugal, como era Inglaterra, como era Francia, especialmente Francia e Inglaterra, que no aceptaron los tratados de Tordesillas, en lo cual España y Portugal se repartían el mundo en las regiones para comercializar. ¿Sí? Entonces España se vio obligado al descubrir América, se vio obligado a colonizarlo y desde luego primero explorarlo y conquistarlo. ¿Verdad? Entonces, durante los primeros 30 años y más incluso, todas las navegaciones que llegaron a América se dedicaron a buscar un paso que les diera acceso al Pacífico. ¿Verdad? Muchas de ellas primero comenzaron a colonizar las islas de las Antillas. Se fijó Santo Domingo como una especie de la primera capital de América, digamos, en lo que se estaba explorando, descubriendo y explorando el resto del continente. Y salieron de ahí numerosas navegaciones explorando y buscando un paso que permitiera llegar al Pacífico y de ahí poder llegar a las Molucas para retomar este mercado tan importante que era el de las especias. Desde luego, todas estas navegaciones pues no encontraron tal paso, porque en realidad el único paso que existía era el estrecho de Magallanes, que eso fue descubierto por Magallanes hacia 1520. Previamente, Vasco Núñez de Balboa en 1513 descubrió el Pacífico, pero por tierra, en la región de Panamá, en Centroamérica. Allí recordemos que Centroamérica es una franja angosta de tierra, ¿verdad? Y ahí los primeros colonizadores españoles llegaron hacia 1510 y comenzaron el proceso de explorar y colonizar, y pronto Balboa descubre el Pacífico. Sin embargo, Balboa no exploró mucho, únicamente llegó a una bahía y ahí se quedó ese descubrimiento durante muchos años. ¿Verdad? Y por lo que los navegantes siguieron explorando, buscando ese famoso paso. Muchas de las navegaciones que buscaban este paso al Pacífico salían de Santo Domingo, ¿sí? Y otras salían directamente de España.
Precisamente entre 1504 y 1511, Hernán Cortés radicó en Santo Domingo y él observó muchas de estas navegaciones. Le tocó ver cómo salían los barcos, cómo regresaban, ¿verdad? Se dio cuenta del fracaso de la búsqueda y cómo iban avanzando las exploraciones. Posteriormente, en 1511, Diego Velázquez es comisionado para la conquista y colonización de Cuba, para la cual, entre muchos otros, invita a Hernán Cortés a que lo acompañe. Y ahí Hernán Cortés empieza a tomar un papel más relevante en la colonización y exploración de Américas. Estando en Cuba, o sea, Cortés, como parte de los conquistadores, empieza a recibir encomiendas y empieza él a hacerse rico. Y Cortés empezó a ganar buen dinero, se le nombró alcalde de Baracoa y empezó a tener influencia política gracias a su cercanía con el gobernador de Cuba. Aquí es importante darnos cuenta la visión que se tenía de América en esos años en que Cortés estaba en Cuba. Pero, a partir de 1507 a América se le visualizó como dos grandes islas. Una era lo que es Norteamérica y otra era lo que es Sudamérica, ¿sí? Desde luego no con la extensión que lo conocemos ahora, todavía se había explorado muy parcialmente, ¿sí? Ya se conocía todo el Golfo de México, a Yucatán se le representaba como isla, hacia a Sudamérica solo se le había explorado una parte, pero a partir de 1519 con la navegación de Magallanes se exploró totalmente Sudamérica, descubriéndose ese paso, el primer paso, el único paso que existía entre el continente atlántico, entre el océano Atlántico y el Pacífico, ¿sí? Entonces, la visión que Cortés tenía cuando él en 1519 sale hacia Mesoamérica, hacia el Golfo de México, siguiendo las navegaciones que había enviado Diego Velázquez, era de esas dos grandes islas. Todavía Cortés no sabía que Magallanes había descubierto ese paso. Y les comento esto porque es importante saber, o sea, varios historiadores creemos que la idea de Cortés cuando sale de Cuba era la de buscar precisamente un paso, ese famoso paso que todos los navegantes lo estaban buscando, que conectara el Atlántico con el Pacífico para explorar el Pacífico y llegar a las islas Molucas o Islas de las Especies, que era el proyecto inicial de Colón, ¿verdad? Entonces, recordemos que Diego Velázquez, una vez que consolida la colonización de Cuba, inicia las exploraciones del Golfo de México, mandando en 1517 y 1518 las navegaciones de Hernando de Grijalva y Juan de Grijalva, ¿verdad? Y después la tercera la manda a Hernán Cortés precisamente para buscar ya, seguir explorando el Golfo y buscar colonizar y poblar. Sin embargo, Cortés sabemos que traiciona a Diego Velázquez, ¿verdad? Y decide él por su cuenta hacer este proceso. Pero porque Cortés tenía la idea precisamente de él de buscar este paso que conectara el Atlántico con el Pacífico. Sin embargo, cuando comienza a hacer sus exploraciones, llega hasta a donde habían avanzado las navegaciones anteriores, que era la región de Veracruz. Se da cuenta de la existencia del Imperio Azteca y se da cuenta que él no podía seguir desarrollando su proyecto si no conquistaba, ¿verdad? El Imperio Azteca. Y fue cuando decide modificar su proyecto original de buscar el Pacífico para conquistar al Imperio Azteca, ¿sí? Y comenzar el proceso de poblamiento de esta región de Mesoamérica. Como sabemos, Cortés consigue muchos aliados indígenas, precisamente todos los grupos que tenían sometidos los aztecas, lo cual le facilita y le permite lograr la conquista del Imperio Azteca, que se finaliza el 13 de agosto de 1521, hace 500 años. Pero precisamente hace 500 años también Cortés inicia otro proceso que casi ningún historiador toma en cuenta. A los 2 meses de que conquista a los aztecas, en octubre de 1521, Cortés manda a sus capitanes a buscar el Pacífico.
él ya tenía noticias de la existencia del Pacífico por los informes que le habían dado los mismos aztecas, el mismo Moctezuma. Entonces inicia ese proceso y sus capitanes comienzan a descubrir por tierra, ¿verdad?, el Pacífico en la región de Chiapas, en Oaxaca, en Tehuantepec, en Zacatula, donde desemboca el río Alzas en la frontera entre Guerrero y Michoacán, ¿verdad? Y este proceso en los años siguientes, 1522, 23, 24, se continúa hacia las costas de Colima, ¿verdad?, las costas de Jalisco, incluso llegan hasta las costas del sur de Michoacán. Y empieza a cartografiarlas. Es curioso que el proceso se empieza a dar de sur a norte, o sea, de las costas de Chiapas hacia el norte, y empieza a aparecer ya el perfil de México en la cartografía mundial, ¿verdad? Este proceso no fue fácil, ¿verdad? Cortés, todo el proceso que duró casi 20 años, Cortés lo financió totalmente, ¿sí? Desde la construcción, la búsqueda de los puertos, descubrir los puertos más importantes, como en aquella época fue Acapulco, Zihuatanejo, Barra de Navidad, ¿verdad?, Manzanillo, también tenemos Tehuantepec, Zacatula, ¿verdad? Y sobre todo en dos de ellos, en Zacatula y en Tehuantepec, funda astilleros y empiezan a construirse las primeras embarcaciones. De hecho, fueron las primeras embarcaciones que se construyeron en todo el continente americano, ¿verdad? Precisamente para comenzar la exploración del Pacífico y eventualmente buscar las rutas hacia las tierras de las especies y las Molucas. Cortés en este proceso, o sea, es parte de la fundación de Nueva España, ¿verdad? Cortés también manda exploradores hacia la parte norte del Golfo, hacia la región del Pánuco, o sea, del Golfo de México, y desde luego comienza él a consolidar una serie de fundaciones en la costa del Pacífico, ¿verdad?, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, ¿verdad?, de tal manera que se va consolidando la presencia hispana y se va consolidando lo de la Nueva España. ¿Sí? Les digo, este proceso es parte de la fundación de México. En realidad Cortés, gracias a sus aliados, él hizo muchas alianzas con la mayoría de los grupos indígenas de todas estas regiones. Casi todos aceptaron de buena gana el pertenecer al reino de España, ¿verdad? Hubo dos o tres, pocos que no quisieron aceptar ese vasallaje, en los cuales los conquista por medio de las armas, gracias también a sus aliados indígenas, sobre todo los tlaxcaltecas, ¿verdad? Entonces, esta exploración del Pacífico mexicano, que le digo que estamos cumpliendo 500 años de que se inicia, consolida el poder de Cortés y la fundación de Nueva España. Pero empezó a tener problemas Cortés, o sea, no fue un proceso fácil para él. Primero empezó a tener muchas envidias, el mismo rey de España le empezó a quitar el poder y aparte se enfrascó Cortés en varios proyectos que en realidad le fueron muy negativos. El más importante de ellos fue el viaje que hizo a las Ciboeras entre 1524 y 1526, que le hizo descuidar su proyecto del Pacífico. ¿Sí? El de las Ciboeras fue un proyecto muy desastroso para Cortés, ¿sí?, que culminó precisamente en 1526 y cuando él regresa a la Ciudad de México, pero para entonces ya el rey de España ya le había quitado el poder y dejó de ser el gobernador de la Nueva España, ¿verdad?, empezando entonces la declinación política de Cortés. Sin embargo, Cortés siguió con mucha fuerza. De hecho, él en 1528 va a España, ahí permanece 2 años, pero logra una serie de objetivos. El más importante para él, hace un contrato con la Corona de España para continuar las exploraciones del Pacífico, y en la cual lo nombran a él gobernador, ¿verdad?, y capitán general de la Mar del Sur, o sea del Océano Pacífico. Pero entonces, para entonces ya el tiempo que estuvo Cortés en España, gobernaba la Nueva España la audiencia. Hubo 2 audiencias. La primera audiencia estuvo gobernada por Nuño Beltrán de Guzmán, que era un gran enemigo de Cortés. Y Nuño de Guzmán quiso competir con Cortés
Entonces él organizó toda una gran expedición con la idea de quitarle esa ventaja que tenía sobre el Pacífico, y comenzó a explorar las costas norte de Jalisco, de Nayarit, Sinaloa, ¿verdad? Y Durango, y fundó lo que se llamó la Nueva Galicia, que actualmente pues son varios de estos estados del occidente de México, ¿sí? Eso con la finalidad de adelantársele a Cortés a las exploraciones del Pacífico que él ya había iniciado antes, ¿verdad? Cuando regresa Cortés se da cuenta de esta situación y con más voluntad, con más ganas, reinicia sus proyectos del Pacífico, ¿sí? Para eso quiero mencionarles que en 1527, un poco antes de que Cortés fuera a España, el rey de España le pide que mande una flota hacia las Molucas en busca de los restos de la navegación de Loaiza. Loaiza fue la segunda expedición que el rey de España manda a las Molucas. Recordemos que la primera fue de Magallanes, que esa le dio la vuelta al mundo. Estas navegantes llegan a las Molucas, pero se dan cuenta que ya estaba ocupada por los portugueses. Sin embargo, el rey de España consideraba que Molucas quedaba dentro de los dominios de España, según los tratados de Tordesillas. Entonces manda una segunda expedición después de 1524, la de Loaiza, que llegue también a las Molucas, pero igual esa expedición tiene problemas con los portugueses, que ellos ya estaban asentados ahí desde 1512, y finalmente toda la gente de Loaiza es capturada, es apresada por los portugueses. Y entonces, como no tenían noticias, el rey de España le pide a Cortés que mande una navegación, manda 3 naves que salen de Zihuatanejo en 1527, y fue la primera navegación que sale de México, cruza el Pacífico, y logran llegar precisamente a la región de las Molucas, pero se dan cuenta de esta situación tan difícil de los españoles por la presencia portuguesa. De hecho, la navegación de Loaiza termina trágicamente porque no logran regresar, o sea, no encontraron la ruta que muchos años después fue localizada para retornar al Pacífico mexicano, cruzar el Pacífico en el sentido de oeste a este. Y en esos intentos Saavedra muere y la mayoría de sus hombres es capturado por los portugueses, ¿verdad? En 1529 el rey de España y el rey de Portugal llegan a un acuerdo por medio del cual España renuncia a su supuesto derecho sobre las Molucas a cambio de un pago en efectivo muy fuerte, ¿verdad? Y entonces cambiaron los objetivos, digamos, de España con respecto al Pacífico, a las islas de Asia, y es cuando posteriormente deciden colonizar las Filipinas, o sea, que no estaban muy lejos de las Molucas, ¿verdad? Entonces, cuando Cortés regresa de España en 1530, retoma su proyecto de explorar el Pacífico, pero ya se olvida de la idea de las Molucas por ese acuerdo que ya existía con Portugal. Sin embargo, en esa época, aunque ya se había atravesado, ya Magallanes y la navegación de Saavedra habían cruzado el Pacífico, muchos cartógrafos pensaban que Asia y América eran un mismo continente y estaban unidos por el norte. Y estaban unidos por Norteamérica, que en ese tiempo se desconocía, si era algo especulativo. Yo he localizado numerosos mapas del tercer decenio del siglo XVI, donde se muestra Asia y América unidos por Norteamérica, ¿sí? por el noroeste. Incluso algunos mapas donde ponen una frontera entre China y Nueva España, ¿verdad? O sea, son mapas realmente sorprendentes, pero que estuvieron circulando en la tercera y cuarta década del siglo XVI, y Cortés muy posiblemente haya pensado que esta idea era factible, o sea, que Asia y América estuvieran unidas por Norteamérica. Y posiblemente esta ha sido la intención de las navegaciones que mandó a partir de 1532 y con las que fue descubierta la península de California. La primera de estas navegaciones, la de Diego Hurtado de Mendoza, esa la manda con el objetivo de parar los avances de Nuño de Guzmán, que ya tenía hacia la costa de Sinaloa, ¿verdad? Sin embargo, esta navegación termina trágicamente con la muerte de casi todos los tripulantes, que fueron matados por los indios, ¿verdad? En la parte norte de Sinaloa, en la sepultura del río Sinaloa. ¿Sí? Al año siguiente, en 1533, Cortés organiza una nueva expedición
al mando de Diego Becerra. En esta expedición hay un motín, asesinan a Diego Becerra, el piloto Fortún Jiménez, se amotina, ¿verdad? Y ya en plan de prófugos continúan explorando, y es cuando se llega por primera vez a la península de California, ¿verdad? Este grupo llega a la Bahía de la Paz. Sin embargo, tuvieron allí un enfrentamiento con los indígenas guaycuras, en la que salieron perdiendo los españoles, mueren casi todos, incluyendo a Fortún, y los pocos sobrevivientes logran huir en el barco, llegando a Nueva España, y se enteró Cortés del trágico fin de esta nueva expedición. Cortés organiza una más, donde él personalmente participa entre 1535 y 1536. Es cuando ya se efectuó una exploración del extremo sur de la península. Cortés funda la villa, el poblado, le llaman el puerto de Santa Cruz, porque desembarcan el 3 de mayo. ¿Verdad? Sin embargo, este proyecto fracasa también por la hostilidad de los guaycuras, porque no encontraron una tierra fértil como esperaban, ¿verdad? Porque no encontraron ningún tipo de tesoros. Fue en este encuentro, en esta expedición de Cortés, que los soldados de Cortés bautizan al Cabo San Lucas como Cabo California, y de ahí el nombre brinca al resto de la península. A partir de ese año la península se comenzó a llamar California, ¿verdad? Finalmente, pero en ese momento, no supieron si la península era isla o península. ¿Sí? El primer mapa que se hace durante esta expedición presenta el extremo sur, digamos, de Baja California Sur, abierto, como un cuerpo de tierra abierto hacia el norte, porque justamente no supieron si era isla o si era península. 3 años después, en 1539, Cortés envía a Francisco de Ulloa, la última de sus navegaciones. Esta navegación recorre toda la costa de Sinaloa, de Sonora, llega a la desembocadura del río Colorado, recorre toda la costa oriental de California. O sea, es la primera vez que se recorrió todo el Golfo de California o Mar de Cortés. Le da la vuelta a Cabo San Lucas y explora la costa del Pacífico de California hasta el paralelo 30, digamos a la altura del Rosario, al sur de la bahía de San Quintín, y se dan cuenta que en realidad es península. Y por esta navegación aparece el primer mapa de Domingo del Castillo de 1541, donde ya se ve nuestra tierra como península. O sea, fue una interpretación correcta de estas exploraciones. Pero con esta expedición, ese mapa de Domingo Castillo de 1541 muestra prácticamente completa el Pacífico mexicano. ¿Verdad? Es el primer mapa que ya posiciona a México dentro de la cartografía mundial. ¿Sí? Su importancia es muy grande precisamente por eso. O sea, a partir de ese momento ya empieza a perfilarse no solo la península, sino todo el Pacífico mexicano en la cartografía, en los atlas y a nivel mundial. O sea, y aparte, desde ese momento, Nueva España, o sea, México, ya cuenta con California. A partir de ese momento, nuestra tierra es parte de México, lo cual sigue hasta la fecha. ¿Sí? La importancia de todas esta serie de navegaciones y exploraciones que hace Cortés entre 1521 y 1540, o sea, Cortés ya se había dado cuenta, digamos, de la magnitud del Pacífico, de la importancia estratégica de que fuera para España, pero que principalmente iba a beneficiar a Nueva España. O sea, Cortés ya visualiza la famosa ruta comercial del Galeón de Manila, que finalmente comenzó a darse a partir de 1565, ¿verdad? 40 años después de Cortés, pero ya la visualiza Cortés, por eso su insistencia en las exploraciones del Pacífico. Y además Cortés se da cuenta que Nueva España justo estaba en el centro de esas rutas, de esa visión global entre Asia y Europa. O sea, estaba en medio América y en el centro justo estaba México, la Nueva España. Sabía que cualquier ruta comercial que se hiciera con Asia, con las Molucas, iba a estar Nueva España en el medio de ellos, ¿sí? Y efectivamente esa primera visualización que tuvo Cortés, que no se concreta, como digo, hasta 1565, se llevó a cabo, ¿verdad? Y permitió que Nueva España, junto con España, o sea, fuera de las regiones más ricas del mundo, o sea, parte de la gran
de la gran potencia que fue España. Muchas gracias.